Amén, volvimos. Nos reconectamos para comenzar de nuevo la palabra en el nombre del Señor. Habíamos leído Lucas 15, versículo 20 al 22. Amén. Amén. Vamos a leer de nuevo desde el comienzo Lucas 15, 20 al 22. Y dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Eh, Hemos vuelto a leer lo de hace un ratito y como les mencionaba anteriormente, este capítulo 15 de Lucas se basa en tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la de el hijo perdido, el hijo pródigo. Amén. Entonces, y quería invitarles a que pudiéramos hacer un recuento de toda la, el Evangelio de Lucas hasta llegar a este momento. Entonces, como mencionaba anteriormente, Lucas nació en Antioquía y era sirio, es decir, no era de simiente hebrea ni cercano siquiera a la mayoría de los ciudadanos que creían en el Señor Jesucristo. Lucas era un médico y él realizó esta investigación para mencionar de que no es solo el Señor, Jesús no era solo el Señor, sino que también era salvación para todos los hermanos fuera incluso de Israel, amén. Y por eso es tan importante este evangelio en especial para nosotros, los que no tenemos nacionalidad hebrea, los que somos extranjeros de todos estos sucesos en un comienzo. Y por eso quisiera invitarlos a leer algunos breves fragmentos de la palabra al principio del Evangelio de Lucas y luego vamos a ir haciendo un progreso en esta historia hasta llegar hacia la parábola que hablamos que leímos en un comienzo. Amén. Entonces dice el principio, Lucas 1, del versículo 1 al 4, se los voy a leer a continuación. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas las cuales han sido instruidos. Amén. Entonces esto habla de una perspectiva global del Evangelio, como le hablaba anteriormente. Es por eso que Lucas, siendo un extranjero, recopila toda esta fuente de información que se estaba hablando, como leímos recién, en aquellos tiempos. Había muchas personas documentando los sucesos de Jesús, y lo que ahí había acontecido. El único evangelio escrito hasta este momento del de Lucas era el de Marcos, y él se sirvió como gran base para la escritura de Lucas. Pero ¿por qué quiero recalcar esto de es que el Señor pasaba de ser el Señor eh, como soberano, como amo de todos, y pasaba a ser el Señor como salvador de todos? Es porque quiero invitarlos a otro versículo que se encuentra en Lucas 2, versículo 29 al 31. Dice, en este contexto está un hombre anciano que se llama Simeón, y Dios le había hablado que él vería con sus ojos al Salvador del mundo. Y en este contexto estaba naciendo Jesús, y vamos a leer lo siguiente. Dice, ahora Señor, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Entonces, recalcar esto de que era una salvación proveniente para todos los habitantes de esta tierra, no solamente para los hebreos como se pensaba en ese tiempo, que ellos eran el pueblo escogido, sino que Lucas nos habla de que esta salvación tan preciosa es no solo para ese pueblo escogido, sino que también para los perdidos, para los necesitados, para los que corresponden a otras naciones y dentro de los cuales nosotros también somos partícipes, ¿ya? Estos versículos voy a leer, pero vamos a ir avanzando en la historia, los voy a nombrar nomás los siguientes versículos, pero para poder continuar con, con la narrativa que hace Lucas, les voy a mencionar algunos versículos más. En Lucas 3:23 se encuentra la genealogía de Jesús. Y tal vez para nosotros es como flojito leer esa parte, hijo de Abraham, hijo de Jacob, etcétera. Es como la descendencia de todo de donde proviene. En Mateo también hay una genealogía, pero Mateo empieza desde Abraham. Eh, con Abraham, o sea, Abraham, padre de Jacob, y va haciendo la seguidilla de el árbol genealógico, por así decirlo, hasta llegar a Jesús. Pero en Lucas, para Lucas era importante no solo saber que era hijo de Abraham, o el padre de Abraham era la descendencia de todo, sino que en el versículo 38, cuando termina la genealogía en Lucas 3, dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Y por medio de la Biblia completa sabemos que Adán es el padre de todos los seres humanos, desde ahí proviene la simiente de todos. Entonces era importante decir que aparte de ser hijo de Abraham, que era de importancia para los hebreos, también era descendiente de Adán, quien era hijo directo de Dios, es decir, que esa salvación, el bendito Salvador, había sido entregado no solamente para los judíos, no solamente para los hebreos, sino que también para todo el mundo. Y dentro de eso somos partícipes nosotros. Entonces, luego en la narrativa de Lucas, Jesús hace múltiples milagros, pero en uno de esos sucesos Jesús está en el templo y le pasan un rollo que contenía unos versículos de Isaías. Y eso el Señor lee que el Hijo del Hombre iba a venir para dar libertad a los pobres y a los cautivos, etcétera, etcétera. Y eso, esa palabra pobres en el hebreo se, se escribe Ani. Y Ani no solo significaba alguien que tuviera poco dinero, como hoy en día conocemos la palabra pobre, sino que también significaba a los marginados sociales de aquellos tiempos. Es decir, las mujeres también eran pobres, consideradas pobres por este vocablo, los niños y los marginados sociales, como dije anteriormente, personas quizás condenadas, no sé, etcétera, personas que estaban aisladas de la sociedad. Por ejemplo, Leví, que era Mateo, un recaudador de impuestos, era un marginado social, no era pobre, porque él recaudaba impuestos, tenía un buen sueldo, por así decirlo, pero era mal visto su trabajo, el cobrarle a la gente por por sus impuestos, era mal visto. Leví, Mateo, también era mal visto y era un marginado social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor vino no solo a los pobres de dinero, sino que también a las personas que habían sido menospreciadas por la sociedad, es decir, las mujeres, los niños y los pobres en todo sentido. Amén. Vamos a continuar hacia adelante. Lucas 5, del 30 al 32, nos habla de que los sanos, Jesús está discutiendo con los fariseos siempre, él tenía peleas con estas personas que conocían mucho de la palabra y Jesús le menciona que los sanos no tienen necesidad de médico. Él cuestionaba de por qué comía con esas personas pobres, personas, mujeres, niños, etcétera, personas que estaban alejadas del canon que en esos tiempos se daba como personas queridas, apreciables. El Señor estaba con ellos y compartía con ellos. Y el Señor en ese contexto mencionó que los sanos no tienen necesidad de médico.
Por eso es que Él vino a los perdidos, a los que no tienen propósito ni sentido de vida, vino a darles salvación y vida eterna, para que se arrepientan y conozcan al Salvador que necesitan. Eh, Sacando ese... Y es bella la figura que hace Lucas porque él siendo médico, Jesús dice que Él vino a los enfermos y no a los sanos. Amén. Entonces, todo ser humano, si lo extrapolamos esto a la vida actual, todo ser humano grita sálvame por distintas cosas. La gente busca su salvación en los bienes que posee, en un auto nuevo, en mejor trabajo, etcétera, etcétera. Todos gritan de alguna manera sálvame, pero esas cosas no llenan realmente el vacío de su salvación. Y lo que sí llena ese vacío es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede dar vida y salvar realmente como lo anhela nuestro espíritu y nuestra alma. Esto es maravilloso pensarlo. Es como que Dios tiene un estándar de vida, una línea, por ejemplo, visualicémosla aquí bien alto. Es un estándar de vida que ningún hombre fue capaz de llevar. Todos los mejores hombres llegaron un poquito más abajo, un poquito más abajo. Lo que hizo Cristo fue llenar este estándar, dejarlo quizás un poco más abajo, para que nosotros pudiéramos ser partícipes con Él. Entramos, confiamos en el Señor, creemos en Él, que Él perdonó nuestros pecados. Es como por medio del Señor llegamos a esa altura de estándar, pero ahora una vez dentro de los caminos del Señor, lo que el Señor nos exige es llegar al estándar que Él quiere. Es maravilloso pensarlo de esa manera porque nosotros somos inmerecedores. Nadie podía llegar al estándar que el Señor quiere que tengamos, pero Él por misericordia dio a su Hijo para bajar esa línea y darnos vida con Él. Y una vez adentro tenemos que volver al estándar que el Señor espera de nosotros. Amén. Entonces, posteriormente a esto, Jesús seguía enseñando y muchos fariseos se enojaban porque Él estaba desestabilizando su equilibrio social que tenían. Ellos eran los mandamases, los que todos los respetaban, pero el Señor vino a compartir con gente pobre, con gente necesitada, estaba haciendo milagros, estaba restaurando vidas, familias, etcétera, y sus enseñanzas llegaban a lo profundo de todas las personas. Entonces seguimos con este concepto que es la idea principal, que es que el Señor vino a los necesitados y a los perdidos, no vino a aquella gente que se creía sana, que se cree sana más bien, que no solo que está sana, sino que se cree sana. Hay que reconocerse vulnerable ante los ojos del Señor. En Lucas 7:36 hay una historia de una mujer pecadora que besó y lavó los pies del Señor. Se hace una comparación aquí en este extracto de quien mucho le ha perdonado el Señor, es porque mucho tiene que amar. Pero le invito a reflexionar un poco más en este dilema. El Señor ni nos perdona ni mucho ni poco, nos perdona todo. Todo lo que hacemos el Señor lo perdona. No existe ese estándar de me perdonó mucho el Señor hoy día, me perdonó poco. El Señor todos los días, cada vez que le pedimos perdón, nos perdona todo. El mal de todo esto está en compararnos. Bueno, a mí Dios me ha perdonado mucho, a veces pensamos en esto, pero quizás al de al lado lo perdono más. Yo no soy tan impuro como esa persona. Yo no soy tan pecador como esa otra persona. A veces nos pasa eso. Pensamos de esa manera. Pero es decir, como si para uno hubiera necesitado menos sangre del Señor derramada. Es como decir, no, a mí el Señor me salva con una herida de su dedo nomás, porque yo no peco tanto. Eso es mentira. El Señor botó cada una de las gotas de su sangre por cada uno de nosotros. Y fue necesario que Él sufriera todo eso por cada uno de nosotros. Así que ante los ojos del Señor no soy mejor que el vecino de al lado, no soy mejor que otra persona, porque el Señor no me perdona ni mucho ni poco. Insisto en este concepto, me perdona todo. Todo lo que hago ante los ojos del Señor necesita perdón. Y Él dio toda su vida, toda su sangre por amor a nosotros.
y necesitamos de su perdón en nuestra vida. Entonces, continuando la historia de Lucas, el Señor sigue haciendo más milagros, los fariseos se siguen enojando más con él, y hasta que llega un punto crucial de su historia, que es cuando en el capítulo 9, versículo 18, él le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice: el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto quiero que hagamos un receso y pónganse a pensar en esto. Esto es maravilloso, es increíble que ya él estaba siendo reconocido por los milagros, por las enseñanzas que hacía. Él ya era reconocido como el Mesías, ya estaba cumpliendo su faena, su misión. Y boom, de la nada, él mencionó que el Hijo del Hombre debía morir. Él estaba, imagínense, en el momento más alto de su fama, en el mejor momento que podía él vivir como hombre, y él menciona que es necesario que el Hijo del Hombre deba morir. Y siguió su senda hasta la muerte. Y esto es tremendo, es como diciendo que ya, yo he hecho grandes cosas, he estado con ustedes, le he enseñado muchas cosas, pero no basta esto que he hecho. Tengo que dar mi vida y morir por cada uno de ustedes. Es como diciéndonos a nosotros: te lo tienes que pensar mucho y muy bien para seguirme a mí. Es por eso que después él confronta y, y hemos visto hasta este momento de los milagros, las enseñanzas del Señor, es como la parte bonita de la película. El Señor estaba saliéndole todo perfecto, estaba maravillado la gente por todo lo que él había hecho. Y muchas veces queremos nosotros, como cristianos, tener solo apariciones estelares en nuestro caminar cristiano. Es como cuando todo me va bien, vengo a los pies del Señor y bacán, aquí me muestro y vengo a adorarle, le doy las gracias por lo que Él ha hecho. Pero el Señor no culminó su película de esa manera. El Señor estaba en su momento más bacán, y siguió adelante y empezó a decir que se tenía que morir, que tenía que dar su vida, no bastaba sus enseñanzas y tenía que fallecer por amor a toda la humanidad. Eh, y el Jesús en este mismo contexto lo que les dice a sus discípulos después de decirle, preguntarles quién era, quién decía la gente que era él, y le responden el Mesías, él le responde de vuelta: niéguense a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto no va a ser fácil, pero es bello, es lo que les va a salvar sus almas, es lo que les va a salvar sus vidas. Amén. Luego de esto, en el capítulo 9 ya nos vamos acercando ya a la parábola que leímos. En el capítulo 9, versículo 21, Jesús emprende un viaje de retorno, cuando ya menciona que se tiene que morir, de retorno a Jerusalén. Y durante este viaje él cuenta muchas historias, muchas parábolas. Dentro de esas está la que leímos en un comienzo. Y la gente lo seguía porque Jesús era atrayente. Los fariseos, por ejemplo, no querían nada con Jesús, estaban enojados con él, pero sin embargo siempre le ponían atención a lo que él decía. Es impresionante lo que hace el Señor, que aún que era como que quisiéramos o no, el Señor siempre estaba hablando y su mensaje era para toda la humanidad, para todas las personas. ¿Eras de acuerdo con lo que él decía o no? Ese mensaje impactaba los corazones. Y Jesús ahí predica de lo que le cuesta seguir a Jesús, y empieza a decir, deja, síganme, síganme, mencionaba Jesús, y la gente se empezaba a excusar: deja que vaya y entierre a mis padres, que déjame que vaya a esta fiesta, etcétera, etcétera. Y Jesús insistía y predicaba, quizás fuertemente, pero con sinceridad, con verdad siempre. Y, y ya él emprendía su camino hacia su muerte en estos capítulos ya. Y él insiste: he venido a los perdidos
Y eso molestaba muchísimo a los fariseos, porque como describíamos anteriormente, desestabilizaba su sistema social que habían establecido, que ellos eran los reyes y todos hacían lo que ellos querían. Y Jesús vino a amar a los pobres, a los perdidos, a los necesitados, a, a darles salvación a toda la humanidad. Lo chistoso, a veces me pongo a pensar en esto, es que los fariseos lo invitaban y él igual compartía con ellos. Siempre querían pelear con él los fariseos. Y Jesús iba, le enseñaba, oigan, las cosas son así, no son nada como ustedes creen. Y, llegamos a Lucas 15, que es una de esas discusiones con los fariseos, y él les dice, eh, primero, que si una oveja se pierde, el pastor debiera dejar a las otras de lado, hacer todo lo posible por ir a encontrar a esa oveja y traerla de vuelta. Y él siempre en estas tres parábolas lo comparaba con la fiesta que se da en el cielo una vez que un pecador se arrepiente, con que alguien se salve. En este caso, en el de la oveja, luego en el de la moneda también menciona lo mismo, que tenía 10 monedas de oro y se le pierde una de plata, igual la busca esta señora eh, en esa parábola, y desesperada por buscar lo que se le había perdido. Entonces tenemos esas tres parábolas, y lo que tenemos que reconocer nosotros es que nosotros estuvimos o estamos perdidos en nuestra vida espiritual. En algún momento el Señor hizo todo lo posible por encontrarnos. Como este pastor que buscó esa oveja, como esta señora que se le perdió una moneda y hizo lo posible por, por volver, barrió toda la casa, dice, y trató de encontrar la moneda, y todos en esta historia hacen fiesta una vez que se encuentra. Así también en la parábola del hijo pródigo, que le pidió a su padre todo lo que le correspondía como herencia, él se fue, lo disfrutó, malgastó su vida, sus tiempos con malas decisiones, y cuando ya no tenía nada volvió a los brazos de su padre, y el padre, que fue lo que leímos, lo recibió con los brazos abiertos. Y quiero que esta figura nos quede en la mente, porque esas, vamos más atrás en la historia, esas fueron las primeras palabras que Dios le dijo al hombre perdido. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, lo primero que les dijo Dios, que eso en el ámbito espiritual es haberse perdido, ellos estaban en plena comunión con el Señor, y una vez que comieron del fruto prohibido, es perderse de esa riqueza espiritual que tenían, y entró el pecado en ellos y se quisieron ocultar. El Señor les dijo, ¿dónde estás? En Génesis 3 les menciona, ¿dónde estás? Siempre el ser humano está perdido de la presencia de nuestro Señor. Y ese es el real problema. Entonces, como en esta historia se menciona que nuestras malas decisiones nos llevan por un rumbo perdido, tratando de alejarnos de, el hogar, del buen hogar que podemos tener en los brazos de nuestro Señor, eso es lo que el ser humano constantemente hace al esconderse del Señor. El ser humano se esconde por culpa, por razonamientos o por corazonadas que son distintas a las que Dios quiere dictaminarnos a nosotros. No sabe, muchas veces no sabe si huir o mostrarse frágil. Y lo que la mayoría de las personas en estos tiempos, o en los tiempos normales, hace es huir de la presencia del Señor. Ya sea en fiestas de manes, no sé, en quejas contra el gobierno. Se tratan de resolver sus vidas con los medios que ellos poseen, y eso es huir de la presencia del Señor, es entregarse en los brazos del Señor. Ahí está la respuesta a todas nuestras falencias, a todos nuestros dolores, a todas nuestras quejas, ponerlas ante las plantas del Señor,
Y ahí van a tener una respuesta segura. No podemos confiar en el gobernador, en el presidente, en quien sea, en los diputados. Todos nos van a fallar. Hasta nuestros amigos muchas veces nos pueden fallar. El único que nos falla es nuestro Señor. Entonces muchos no saben si huir o mostrarse frágil y débil como realmente somos. Pero estamos perdidos y necesitamos de nuestro Señor en todo tiempo y mostrarnos como talmente somos. Adán lo que hizo fue tapar su desnudez con hojas de higuera y como realmente somos, no deberíamos tener esas hojas de higuera, presentarnos ante el Señor desnudos, porque lo que nos sucede en la vida es que constantemente nuestras decisiones nos ensucian nuestro templo, nos ensucian lo que somos, como el hijo pródigo. Todas las decisiones que tomó fueron ensuciando sus vestimentas y terminó trabajando en, en alimentando cerdos y añoraba él comer lo que comían los cerdos. Así nuestras decisiones también nos alejan del Señor y nos van ensuciando. Y esta figura que presentaba con respecto a estar desnudos es necesario para que toda nuestra suciedad se vaya. Nosotros nos bañamos y nos limpiamos desnudos ante la presencia del Señor para dejar que Él nos limpie totalmente. Tenemos que estar sin ninguna apariencia, sin ninguna ropa sucia aún y dejarnos que Él nos limpie por completo. Y esto quiero decirle, mi querido hermano, que es presentarse tal cual somos, sin apariencia, sin adornos, ante la presencia del Señor, nada podemos esconder. Siempre estamos al debe y el Señor quiere ayudarnos en esa limpieza que no podemos hacer por nosotros mismos. No sé si se habrán dado cuenta, pero en estas parábolas los protagonistas son Dios, Jesús, el Espíritu Santo, quienes forman parte de esta búsqueda. Son el pastor que busca esa oveja perdida desesperadamente. Son esta mujer que se le pierde esa moneda y barre por todos lados tratando de encontrar esa moneda. Son ese padre que se alegra al ver al hijo volver a sus brazos. Amén. Y a veces se nos olvida un personaje de esta historia, que es el que está al final, que es el hermano mayor, que escucha que van a celebrar una fiesta, que van a festejar el regreso de su hermano menor, y él se enoja con el padre diciéndole, pero si yo he estado aquí siempre, siempre he estado contigo, ¿por qué celebras a mi hermano que se gastó todo lo que le pertenecía y aún tienes misericordia con él y le haces otra fiesta? Esto, esta figura, Jesús quería mencionar que eran los fariseos, que siempre menospreciaban a los perdidos, que siempre menospreciaban a los pobres, y el Señor vino para presentar este evangelio a los perdidos, a los necesitados, a los que no tenían esperanza, a los sin gracia, sin misericordia. El Señor vino a darles vida y vida en abundancia. A cada uno de nosotros vino a proclamar libertad, bendición y sanidad para cualquiera de nuestras falencias y necesidades. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y como conclusión, quisiera invitarlos a otra historia de Lucas, capítulo 19, versículo 9 y 10. Versículo. La conclusión está en el capítulo 19, versículo 9 y 10. Esto es otra historia conocida que es de Zaqueo y Jesús. Y Jesús le dijo,
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Y ese es el Evangelio de Lucas, está lleno de este mensaje de salvación a los perdidos. Y lo importante de ello es que nosotros en algún momento estuvimos perdidos y estamos perdidos. ¿Y por qué invitarlo a esta reflexión al final de estos tiempos de cuarentena? Es porque en nuestro caminar cristiano día a día le fallamos al Señor. Día a día somos imperfectos ante su presencia. Día a día nos volvemos a perder y extraviar en el camino. Y el Señor sigue estando con sus brazos abiertos para amarnos, para perdonarnos, para abrazarnos, sin importar cuántas veces nos alejemos de Él. Entonces el Señor vino a salvar a los perdidos. Y a mí mismo me pasó en estos días, previo a la cuarentena, no estaba teniendo una vida espiritual tan buena y hoy en día he podido volver a los brazos de mi Señor y ser bendecido por medio de múltiples oraciones que hago con mi esposa, por búsqueda de palabra, y le invito a usted también que pueda ser partícipe de esto y bendecir al Señor eh, con el fruto de su esfuerzo, con el tiempo que le dedicamos al Señor. Buscar del Señor nunca es un tiempo mal invertido. Siempre seremos bendecidos por lo que el Señor hace con nosotros en estos tiempos.